en las clases virtuales. Les cuento que el doctor Basso está viendo el tema de la asistencia de las clases virtuales para corroborar que ustedes las vean, ¿sí? Yo sé que las graban y después las escuchan y demás, pero si bien estamos en una situación particular en donde las clases presenciales no se están dando, y es una nueva modalidad, les pedimos que asistan, chicos. Yo sé que tienen posibilidad de darlas más tarde, pero bueno, intentemos que en el segundo cuatrimestre, y esto les pido que le comuniquen a sus compañeros que no están, tengan a bien participar de las clases por Zoom o de la modalidad que elijamos, porque es importante tener contacto con ustedes y saber quiénes están asistiendo y quiénes no. Ustedes están haciendo una cursada presencial con una situación particular, ¿sí? Sé que están un poco nerviosos por el tema de que se cayó la página del campus y demás. Quédense tranquilos, para el viernes va a estar solucionado, y cualquier inconveniente de todas formas siempre se va a priorizar al alumno y que lo solucionemos de una manera rápida, sencilla, y que ustedes no tengan inconvenientes. ¿Quieren arrancar la clase con alguna duda con relación al simulacro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Que siempre me dice si se está escuchando o no. Sí, se está escuchando, profe, se corta un poquito, pero sí. Y que dice que muchos pidieron revisión del simulacro. Me pidieron revisión del simulacro. Chicos, el simulacro era simplemente para evaluar el sistema, y lo hicimos con preguntas relacionadas con la materia para ser respetuosos y no preguntarle algo que no tuviera que ver, ¿sí? No va a haber revisión del simulacro. Sí va a haber revisión de los parciales. Tengan en cuenta algo que sí me preguntaron mucho. La nota que a ustedes les va a aparecer, estamos tratando de que no aparezca, pero si les aparece, ni bien terminan el parcial, no es la nota final, ¿sí? Y la particularidad de esta modalidad múltiple de evaluación, que es verdadero o falso, multiple choice y preguntas a desarrollar, hace que ustedes van a tener a la vista una nota que no va a ser la final. ¿Por qué? Porque el sistema no descuenta las preguntas que están mal y no evalúa las preguntas conceptuales, ¿sí? Así que quizás tengan un 70 al momento de la corrección automática, y en realidad ustedes después tengan otra nota. Así que nosotros vamos a publicar de manera definitiva las notas antes del 29, porque el recuperatorio es el 5 de junio, ¿sí? Y van a tener la posibilidad, los que no aprobaron, como siempre, de revisar el parcial, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta para evaluar. No sé si tienen alguna duda en particular con relación al simulacro o alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario que me pasó a mí en particular, que es que no leí bien las preguntas. No te logro escuchar, Vanessa. Ah, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí? No. No te escuché. ¿No se escucha? ¿Me preguntan? Bueno, te lo escribo. No sé qué pasa, estás como silenciada. Aunque no te tengo silenciada. No, estoy silenciando. Okay. ¿Cómo sigue? A ver, si es posible pasen las correcciones del simulacro. No, chicos, el simulacro era solo para el sistema. Si tienen alguna duda en particular de alguna pregunta, la vemos, pero no va a haber corrección del simulacro. Si no, sería como corregirles 2 exámenes. Y en realidad ni siquiera se va a tener en cuenta el nombre de la persona que hizo el simulacro, ni era una condición para rendir el parcial, así que quédense tranquilos. De hecho, lo que sí se observó es que muchos tenían preguntas relacionadas con elementos y que estaban cursando teoría, que eran plan nuevo. Quédense tranquilos que eso en el parcial no va a pasar. Va a haber 2 grupos de preguntas, un grupo para elementos y otro grupo para teoría general del proceso. La nota que arroja el campus es mayor. ¿Por qué? Porque no están descontados los errores y no está evaluada de todas formas la pregunta conceptual, que no sabemos si está bien o está mal. Así que no tengan en cuenta esa autoevaluación del campus. Ustedes van a tener su nota final antes del 29 de mayo, ¿sí? Las clases seguramente se reanuden el 1 de junio. Entre el parcial, la nota de revisión, las clases se reanudan seguramente el 1 de junio. ¿Va a haber preguntas del estilo responder en 10 palabras? No, Valentín, no sé.
a qué se referirá con ese tipo de preguntas. Va a haber una pregunta a desarrollar y después la modalidad que se usó en el simulacro, que es verdadero o falso, multiple choice. No, al menos en esta comisión no creo que haya una modalidad de esa manera. Se aprueba, eso todavía no está claro en la evaluación del sistema con la nota. Había una pregunta que tenía esa consigna, por eso... Ah, está bien, sí, pero igual, de todas formas la modalidad de la evaluación va a ser diferente en cada una de las comisiones. No creo que tengamos esa modalidad y además quédense tranquilos que yo voy a hacer esa observación para que intenten no volver a ponerla. No, van a ser más, la misma cantidad de preguntas, no, seguramente vayan a ser más, para que tengan más posibilidades, y porque tienen más tiempo. En ninguna comisión de ninguna materia es 40-100, porque es 40-100 que se aprueba. No, todavía nosotros no tenemos definido el puntaje, seguramente será 70-100 por el sistema, pero de todas formas van a aprobar con la cantidad de preguntas que tengan bien. A ver, tienen que tener preguntas bien de todas las unidades. Esto no es, hice 10 preguntas bien sobre 17, sobre 20 y apruebo porque me saco un 5. No es la forma que va a tener para evaluar la comisión. Van a tener que tener una pregunta bien mínimo de cada una de las unidades, ¿sí? Por eso es una doble evaluación. Sí va a haber preguntas a desarrollar, me dicen acá, entonces no va a haber preguntas a desarrollar, sí las va a haber. Sí, seguramente 2 a desarrollar. ¿Alguna otra pregunta? En el sistema sí, Martín, las preguntas erróneas restan puntos, que es lo que no hizo el sistema. Te suma todas las preguntas bien o te resta mal. La verdad que por eso se hizo el simulacro, para evaluar las cosas que están bien y que están mal y mejorarlas. A ver, si me permiten, es un chino esta manera de evaluar, chicos, es difícil, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que a ustedes no los perjudique, por eso se utilizan los 3 sistemas, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué no usaron directamente verdadero o falso o multiple choice? Justamente para evaluarlos como corresponde, que no pruebe alguien que no sabe materia. De hecho, no tienen, de acuerdo al sistema, no tienen 2 alumnos el mismo parcial, ¿sí? Porque hay preguntas aleatorias que van siendo asignadas de manera indistinta a los alumnos, ¿sí? Para permitir que no estén 2 alumnos rindiendo uno al lado del otro y se contesten, ¿sí? Es compleja la modalidad de evaluación para una materia que es presencial, por eso surgen algunos inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Arrancamos con la clase? Bien. Si les surge alguna otra pregunta, me avisan al final. No sé por qué no los escucho, pero bueno, tenemos acá el tema del chat. Bien, vamos a seguir con los principios procesales. Yo estuve corrigiendo la gran mayoría de los trabajos prácticos que ustedes enviaron. Los trabajos prácticos nos sirven básicamente para saber qué cosas entendemos y qué cosas no, y advierto algunas cuestiones fundamentales que me parece que las tenemos que ver antes de seguir adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezamos la clase pasada, si bien vimos solamente 2 principios, dijimos que los principios procesales tenían algunas características? Y dentro de esas características, uno de los errores muy comunes que se tomaron es no advertir que los principios procesales son imperativos, ¿sí? Quizás ante otra de las características que tenía que ver con la mutabilidad de los principios. Que los principios vayan cambiando no quiere decir que el juez se pueda apartar del principio procesal. ¿Por qué? Porque el principio procesal lo que nos trae es la posibilidad de seguridad jurídica para las partes. Si yo sé de qué manera se va a desarrollar el proceso, tengo en claro qué cuestiones puedo resolver, qué cuestiones puedo hacer y qué cuestiones no. Siempre hablando de estos procesales. Ya estamos dentro de un proceso judicial. Esta es la primera unidad que nos inmiscuye en la actividad de las partes dentro del proceso. Y los principios procesales son imperativos para el juez. El juez no se puede apartar de los principios procesales, como sí podría ser en algunos supuestos de las fuentes del derecho procesal. ¿Por qué no se puede apartar? Porque si se apartara, vulneraría los derechos de las partes, ¿sí? El derecho de igualdad de las partes en un proceso judicial.
¿Sí? Esa era una de las preguntas que tuvo mayor cantidad de errores dentro del trabajo práctico. Seguimos avanzando con los principios, y más allá del orden vamos a ver otro de los principios que generaba algún tipo de duda o error a la hora de contestar. Y tiene que ver con el principio escritural y el principio de oralidad, ¿sí? ¿Qué cuestiones surgen a partir de estos principios? Nosotros dijimos que cada uno de los principios era bifrontal. Tenía uno y por otro lado teníamos su opuesto. Y veíamos claramente como ejemplo el principio escritural para determinarlo en el proceso civil y el proceso de oralidad para verlo en el proceso penal, como podíamos hacerlo con el principio dispositivo y el principio inquisitivo. Pero ¿qué pasa, chicos? Recuerden siempre que más allá de los textos, nosotros tenemos que intentar estar actualizados en el proceso y en el momento en el que vamos, en este caso a estudiar una materia, en otro momento a desarrollar un proceso judicial. ¿Qué pasa con el proceso civil? Muchos me contestaban que el proceso civil es netamente escrito, como opuesto al procedimiento penal, que es un procedimiento mayormente oral, ¿sí? Y esta pregunta, esta respuesta, quizás a la hora de analizarlo en este año, en el 2020, es equivocada. ¿Por qué? No confundamos los actos orales con aquellos actos procesales que se desarrollan oralmente y se traducen en escrito. ¿Sí? Si ustedes han cursado Civil 1, deben haber escuchado a la doctora Zampini, que ya tiene como muletilla decir que todo lo que no está en el expediente no está en el mundo. Y eso es una concepción pura y exclusivamente civilista, y además es una concepción que tiene que ver con la actividad antes del año 2020. ¿Sí? Los expedientes civiles y comerciales, a diferencia de lo que son los procesos laborales, de los procesos contenciosos administrativos y los procesos penales, básicamente se desarrollaban por escrito. Y efectivamente todo lo que no estuviera incorporado en el expediente no estaba en el mundo. Entonces podíamos afirmar de manera categórica que los procesos civiles y comerciales eran procesos netamente regidos por el principio escritural. Sin embargo, a partir del año 2020 ya se incorpora de manera definitiva lo que se llama el proceso 2020, Justicia 2020, que incorpora al proceso civil y comercial todo lo que tiene que ver con la oralidad. ¿Y cómo se va a desarrollar toda esa oralidad? A través de la llamada vista de causa. Vista de causa que se va a incorporar como acto procesal en los procesos civiles y comerciales. Vista de causa que conocíamos como acto procesal, como parte del procedimiento en los procedimientos laborales, o también teníamos en los procesos contenciosos administrativos la audiencia de prueba, ¿sí? Estas audiencias se manejan de manera oral, no hay transcripciones por escrito, salvo que las partes expresamente lo soliciten, y en el caso del proceso civil con el proceso de justicia 2020, la audiencia de vista de causa, donde se va a hacer la absolución de posiciones, que es la declaración de la parte en juicio, la declaración de los testigos, los alegatos, se va a desarrollar de manera oral y a través de microfilmaciones, ¿sí? No va a estar transcripta en el expediente, pero como a los civilistas todavía les cuesta desapegarse de lo escrito, de la incorporación, van a poder pedir que se les pase en un pen la audiencia microfilmada y de esa manera poder, por ejemplo, plantear un recurso de apelación, ¿sí? ¿Qué pasa? En el proceso laboral, donde se utiliza la audiencia de vista de causa y donde no se transcribe la declaración de los testigos ni la absolución de posiciones, simplemente entra en la esfera de conocimiento de los jueces, es difícil después realizar un recurso, una impugnación de la sentencia. Vamos a ver en la segunda parte que en el caso del Tribunal de Trabajo va a ser directamente hacia la Suprema Corte, porque no tenemos Cámara de Apelaciones, eso lo vemos en esta parte, de composición del Departamento Judicial. Es difícil hacer referencia a algo relacionado con los testigos cuando no quedó escrito en el expediente. Esas son las desventajas del proceso de oralidad. La ventaja es que me agiliza el trámite, ¿sí? Mucho, me concentra actos procesales que en otra etapa tendrían que desarrollarse en diferentes momentos,
y además me facilita, me agiliza el proceso, porque ya no hay nadie tipeando y transcribiendo el acto procesal, ¿sí? Las desventajas, como veíamos hace un ratito, tienen que ver básicamente con esta cuestión de que no queda nada por escrito y a la hora de interponer la vía recursiva es bastante complejo, ¿sí? Porque no tengo de dónde apoyarme a la hora de impugnar una resolución de un juez de primera instancia, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría de los procesos recursivos, cuando los recursos no son recursos remedio que resuelve el propio juez que intervino en la causa, resuelven otros jueces, ¿sí? Para eso está la Cámara de Apelaciones, para eso está la Suprema Corte. En ese caso, los jueces que van a resolver no intervinieron en las audiencias, razón por la cual van a tener el expediente y lo que yo diga con relación a la impugnación de esa resolución del juez. Si no tienen forma de corroborar que lo que yo digo es cierto, es bastante difícil cambiar la resolución del juez de primera instancia, salvo que vulnerara el derecho, no se encontrara bien fundada, tuviera alguna falencia de forma, ¿sí? Esas son las desventajas que tiene el proceso oral con relación al escrito, ¿sí? Apunto en esto porque era una de las cuestiones que le generaban mayor duda en la respuesta del trabajo práctico, y que además ante la devolución me hacían la observación de decir, ¿cómo? Yo en todos los textos encuentro que el proceso civil y comercial básicamente es un proceso por escrito. Sí, es un proceso que nace básicamente por escrito, los actos orales se transcriben, con lo cual vuelven a estar netamente relacionados con el principio escritural, pero a partir de la incorporación de Justicia 2020, de este proyecto que hoy ya estamos un poco atrasados por esta cuestión particular de que no hay actos procesales orales admitidos, salvo algunas excepciones por plataforma de la Corte, vamos a tener una situación mixta. A ver, acá tengo una pregunta. ¿La vista de causa no viola el principio de publicidad? A ver, la vista de causa es un acto público. Cualquiera de ustedes podrían estar presentes en la vista de causa, ¿sí? El principio de publicidad tiene que ver con esto de que se tome conocimiento con relación al acto procesal. La vista de causa es un acto procesal mediante el cual los jueces laborales toman conocimiento de la prueba oral relacionada con la causa y de los alegatos, ¿sí? Primero, no viola el principio de publicidad, ¿por qué? Porque las partes deben estar debidamente notificadas de la asistencia, de la fijación de esa audiencia. Y no solo las partes deben estar notificadas de la fijación de la audiencia, sino que además pueden concurrir ellas y terceros relacionados con el proceso, ¿sí? Además, tengan en cuenta que la vista de causa en el proceso laboral es una audiencia fijada por la ley 11.653, la ley de procedimiento laboral. Es decir, no estamos hablando de principios procesales del derecho civil y comercial. La vista de causa que prevé el principio de justicia 2020, este nuevo procedimiento de justicia 2020, es una vista de causa que se microfilma, ¿sí? Como si se grabara, con lo cual, si bien de manera escrita, queda registrada en una plataforma de la cual yo tengo acceso, ¿sí? Es una incorporación de un sistema de modernidad a lo que hoy tenemos vigente, que es transcribir las declaraciones testimoniales en el expediente, ¿sí? A ver, me parece que va a tener que mejorar toda esta situación, porque lo que sí vulnera es la posibilidad de interponer la vía recursiva si no tenemos constancia en el expediente. Con la microfilmación solucionan de alguna manera el tema de las audiencias laborales. Cuando ustedes ejerzan van a ver que en el tema de los procedimientos laborales, si bien la gran mayoría de los juicios no llegan a la audiencia de vista de causa porque tienen una instancia conciliatoria anterior y es de práctica que se concilie, cuando se llega a la audiencia de vista de causa, salvo que expresamente el letrado de cualquiera de las partes diga quiero que conste esto en el expediente porque me parece fundamental, la declaración de los testigos, la absolución de posiciones y demás es oral, ¿sí? No llega a transcribirse en el expediente y vamos a estar a las notas que tomen los jueces en la audiencia y a lo que registren en su memoria para resolver, ¿sí? Con lo cual no sé si la vulneración es del principio, sino de la posibilidad de defenderme de acuerdo a la interpretación que tuvo el juez de la declaración testimonial que no está transcripta, ¿sí?
cuando ustedes concurren a una audiencia en civil y comercial, testimonial, si está fuera del procedimiento de justicia 2020, lo que recalca el oficial que toma la audiencia es que tiene que transcribir de manera textual lo que declara el testigo. ¿Sí? Y de hecho, se imprime la declaración testimonial y se le muestra a los abogados para que coincida con lo que llegó a la esfera de su conocimiento y no se cambie una coma o una palabra que pueda girar el sentido de lo que se está declarando. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta y no se puede... No escucho a nadie, no sé si, Andrea, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí. No. ¿No se escucha? ¿Quieren pasarme las preguntas por el chat? Porque no sé qué está desactivado, que no puedo escuchar las preguntas de nadie. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, vimos principio dispositivo, principio inquisitivo, principio escritural, principio de oralidad. Vamos a seguir con el principio de contradicción o bilateralidad, ¿sí? Que este principio es el que garantiza... perdón, Andrea acá me está transcribiendo su pregunta en el chat. ¿No se puede pedir la escrituralidad? A ver, en la audiencia de vista de causa del proceso de justicia 2020, la audiencia se microfilma, ¿sí? No hay transcripción por escrito de la audiencia. En el procedimiento laboral no hay microfilmación, solo la presencia de las partes. Yo puedo pedir como letrado que una situación particular se deje constancia en el acta, no la transcripción completa del testimonio, ¿sí? Porque la audiencia se celebra de esa manera, se celebra de manera oral. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a esas situaciones. Por ahí los que hacemos mucho derecho laboral estamos más acostumbrados, los que hacen civil y comercial se encuentran con una situación bastante novedosa, incluso para los jueces, chicos. El tema con civil y comercial es que ellos van a poder ver la audiencia filmada, si quisieran, con posterioridad, y yo voy a tener esa audiencia también la posibilidad de pedirla para que me la muestren y llevármela bajada en un pen, y de esa manera poder argumentar de acuerdo a esa declaración testimonial o esa declaración de confesión de partes, que son todas pruebas que vemos en la segunda mitad de la materia. Ahora, la realidad es que había muy pocos juzgados que estaban implementando antes del año 2020 ese proceso a modo de prueba. Este año deberíamos tenerlo en los 16 juzgados civiles y comerciales que tenemos en Mar del Plata, con la particularidad de que hoy nos encontramos en una situación extraordinaria, que hay suspensión de términos, no están actuando, no hay actos presenciales en los juzgados y por supuesto no se están desarrollando audiencias, ¿sí? Algunas audiencias en los procesos de familia particulares tienen una plataforma que sube la corte, pero son los menos, ¿sí? Por el momento estamos adecuándonos. Vamos a ver qué pasa a partir del 25 de mayo, del 26 de mayo, que deberían reanudarse los términos, y si se reanudan al momento, en qué modalidad, ¿no? Estamos viendo qué pasa, pero ustedes tienen que saber, porque sobre todo van a ejercer con esta particularidad, que el proceso civil y comercial se va a transformar en un proceso mixto, ¿sí? A partir del año 2020, del 2020, vamos a incorporar actos orales que no se transcriben, por eso hablamos de un proceso mixto, ¿sí? Los actos orales que se transcriben siguen haciendo el proceso escrito, ¿sí? Y el principio escritural. Los actos orales que no se transcriben, y aún así se transcribieran pequeños fragmentos de la declaración de cualquiera de las partes o de los testigos, no vulneran, no cambian el principio de oralidad incorporado como mixto en estos tipos de procesos, ¿sí? El proceso laboral es un proceso netamente mixto, el más claro que tenemos mixto. Acá Lorenzo pregunta, ¿cuál puede ser un acto oral que no se transcriba? La audiencia de vista de causa. No queda registrado en el expediente. Por eso yo les digo que algo que nosotros aprendimos cuando íbamos a hacer Civil 1, y yo supongo que la doctora Zampini lo debe seguir repitiendo, que lo que no está en el expediente no está en el mundo, ahora no están así, ¿sí? En el procedimiento laboral nunca lo fue, porque la audiencia de vista de causa fijada y cuyos parámetros están determinados en la ley 11.653, marca que es netamente oral y no se transcribe, y en el proceso de justicia 2020 no se transcribe, no va a estar por escrito, con la particularidad de que va a estar documentado a través de una audiencia microfilmada, ¿sí? Pero ya no va a ser escritura
como la conocíamos comúnmente de transcripción en el expediente. ¿Sí? Lorenzo pregunta, ¿después de la audiencia de vista de causa se dicta sentencia? Exacto, se dicta sentencia. La audiencia de vista de causa es o sea, lo que resume el expediente y se produce la prueba que falte y después de ahí van a correr los plazos para dictar sentencia. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con los principios. ¿Alguna pregunta más de lo que estuvimos viendo hasta ahora? No. Bien. Seguimos. ¿Sí? Vamos a ver otro de los principios fundamentales en la órbita del derecho procesal, que es el principio de contradicción o bilateralidad. ¿Sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras, principio de contradicción o bilateralidad. Si hablamos de contradicción, vamos a ver que uno se puede oponer a la postura del otro. Y si hablamos de bilateralidad, vamos a reconocer que hay dos partes, ¿sí? Tenemos dos puntas de una relación. En un proceso civil y comercial, en un proceso laboral, en un proceso contencioso administrativo, esos sujetos que intervienen se van a dividir de una punta y de la otra en la parte actora y demandada. ¿Quién requiere? ¿A quién se le requiere? ¿Y qué me marca básicamente este principio? Que los jueces no pueden dictar una resolución válida sin que las partes hayan tomado conocimiento de lo que la otra expone. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando una de las partes solicita una petición ante el juez, antes de que el juez resuelva, la parte tiene que tomar conocimiento. ¿Para qué? Para respetar el principio de bilateralidad, ¿sí? La participación de la contraria, que puede ser efectiva, manifestándose con relación a lo que la parte pide, o que puede ser tácita cuando no dice nada con relación a lo que el otro está pidiendo. ¿Sí? A ver, proceso civil y comercial, proceso laboral, estamos en la misma instancia. Vamos a ver un ejemplo práctico para que ustedes entiendan a qué se refiere el principio de contradicción o bilateralidad. Cuando, de acuerdo al principio de dispositivo, se inicia la acción por la parte, lo primero que va a ordenar el juez es que el otro lado del requerimiento se manifieste, ¿sí? Diga si está de acuerdo, si no, se oponga, conteste, ¿sí? Entonces, a una acción se le va a dar traslado a quien se le requiere, al demandado, y el demandado va a contestar la demanda, ¿sí? Ese es el acto más claro, es decir, bueno, lógicamente, la parte tiene que contestar con relación a eso. Pero de todos los actos procesales, hay actos procesales que requieren lo que se llama sustanciación, van a encontrar este término, acuérdense que nosotros tenemos que incorporar términos jurídicos, requieren sustanciación, y aquellos actos que requieren sustanciación son los que tenemos que dar la intervención a la otra parte. Lautaro, ahora llego con la excepción al principio, dame un poquito de tiempo y te contesto la pregunta. ¿Qué es la sustanciación? Es la intervención del juez para que la contraria manifieste si está de acuerdo o no, si se opone o no al acto procesal que está intentando realizar la contraria. La sustanciación implica que el juez le pregunte a la parte. ¿Cómo le pregunta? A través de un traslado. Pero no solo esos actos con sustanciación son los que respetan el principio de bilateralidad. Cuando hay actos que no requieren que la parte se manifieste expresamente, por ejemplo, yo practico una liquidación en la causa, le van a dar lo que se llama traslado a la otra parte para que se manifieste. Eso se llama sustanciación. Cuando yo le digo al otro que me diga si está bien o está mal. Me dice que está bien por escrito, me dice que está mal por escrito, se manifiesta expresamente. No me dice nada, lo consiente. Lo que no quiere decir que el juez tenga que resolver de acuerdo a lo que pidió la actora. El juez va a resolver de acuerdo a derecho, pero tiene que escuchar a ambas partes, ¿sí? El principio de bilateralidad o contradicción es la posibilidad de escuchar a ambas partes, la obligación que tiene el juez de escuchar al otro. Pero esos son actos que requieren sustanciación, que requieren que el juez llame al otro para preguntarle si está de acuerdo, ¿sí? Puede ser también una petición de la demandada con relación a la actora y va a llamar a la actora para escucharla.
También los actos procesales sin necesidad de sustanciarse, sin necesidad de pedirle opinión a la contraria, son actos en los que toma conocimiento la contraria con relación a lo que expone la otra parte. Por ejemplo, un acto simple, que es agregar un oficio contestado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en un expediente donde el banco me informa el saldo de la cuenta. Te dicen, bueno, el juez tiene el informe de saldo, ya puede resolver. En algunas circunstancias, ese oficio, ¿sí?, va a ser agregado en la causa con un proveído, una resolución del juez que va a decir, agréguese y hágase saber. ¿Sí? Eso es el cumplimiento del principio de publicidad. Poner en conocimiento de las partes lo que yo estoy resolviendo, lo que yo estoy agregando. Y la parte, sin necesidad de que se le hubiera dado traslado para que yo pueda agregarlo, ¿sí?, sin que se me hubiera dado sustanciación de ese acto procesal y de esa resolución del juez, voy a poder manifestarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo advertir que la cuenta que se está informando del saldo no es la cuenta de autos. Puedo informar que se hizo un depósito justo el día posterior y eso haga el cumplimiento de una obligación, ¿sí? La bilateralidad no es sinónimo de sustanciación, ¿sí? Los actos que requieren sustanciación son aquellos actos en los que yo tengo que darle participación a la contraria para que opine con relación al acto, que puede ser una participación expresa cuando yo le doy, o una participación tácita cuando le hago saber la resolución para que si considera oportuno se manifieste, ¿sí? Y acá el autor me pregunta, o afirma de alguna manera, que este principio están exceptuadas las medidas cautelares. Es el único acto procesal del cual el juez está exceptuado de darle participación a la contraria. Pero cuidado, ¿sí? Porque hoy mucha jurisprudencia, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, donde los temas son tan ríspidos, creen que esta excepción, que tradicionalmente no tenía ningún tipo de cuestionamiento, hoy no es tan afirmativa, ¿sí? Las medidas cautelares son medidas que dicta el juez de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que marca el código, es decir, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, que hacen que el juez diga un determinado acto procesal tendiente a garantizar el futuro cumplimiento de la sentencia. No es adelantar resolución, ¿sí? Inclusive en causas donde se ha dictado una medida cautelar, pueden tener una sentencia desfavorable. Por eso el tercer requisito es la contracautela, ¿sí? Yo garantizo con mi caución juratoria, es decir, mi firma, o incluso en algunos supuestos con un bien, que no voy a causar un perjuicio en la medida cautelar que disponga porque tengo derecho a pedirla. Las medidas cautelares, para que ustedes se den una idea, simples son los embargos preventivos, la inhibición general de bienes, ¿sí?, la imposibilidad de disponer de un inmueble hasta tanto se dicte sentencia, eso a través de un embargo preventivo. Esto en el derecho civil y comercial. Una medida cautelar en el derecho de familia puede ser la restitución de un menor. ¿Qué dice la jurisprudencia? O sea, esas medidas cautelares se dictan atento al peligro en demorarla y que si yo le pregunto a la otra parte si está de acuerdo o no, me vulnere el derecho a que yo pueda cumplir con esa medida cautelar, se dictan inaudita parte. Era comúnmente una excepción al principio de bilateralidad. Y si hoy tenemos que afirmarlo, es la excepción al principio de bilateralidad. ¿Por qué? Porque el Código Procesal no requiere la sustanciación para el dictado de las medidas cautelares. De hecho, el Código expresa que se van a dictar inaudita parte cumplidos los requisitos, ¿sí? Es más, dice, el Código Procesal, el juez deberá dictar la medida cautelar si se probara, si se cumpliera con el requisito de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, es decir, hay prima facie una situación que hace verosímil el derecho que se reclama. Si tardara mucho tiempo podría tornar irrisorio el cumplimiento de la sentencia, y la contracautela, esto de garantizar que si no tengo razón voy a compensar el daño que produzca. Eso en civil y comercial. Fíjense la diferencia con laboral que nos causa cuando uno litiga en el fuero laboral un gran inconveniente cuando son apoderados de la actora o letrados de la actora. ¿Por qué?
Porque la ley 11.653, a diferencia del Código Procesal, en vez de decir categóricamente y de manera imperativa el juez deberá, dice el juez podrá. Y ante esta situación del juez podrá, y ante no tener en el proceso laboral títulos de crédito, en donde no se discute la causa de la obligación, en el proceso laboral estamos discutiendo básicamente la causa de la obligación, la posibilidad del dictado de medidas cautelares es más complejo, ¿sí? Pero volviendo a la excepción tradicional que nosotros marcamos al principio de bilateralidad o contradicción, son las medidas cautelares que el propio código dice se dictan inaudita parte. Sin embargo, ahora nos vamos a las fuentes del derecho procesal. Mucha jurisprudencia hoy, no hay jurisprudencia plenaria al respecto, sí hay jurisprudencia de la Cámara, hay mucha doctrina al respecto y hay algunas resoluciones de corte. Dicen que en los casos relacionados con el derecho de familia, que el juez podría adherirse voluntariamente, ¿sí? Fíjense cómo aplicamos la jurisprudencia como fuente del derecho procesal, es necesario ir a la otra parte antes del dictado de la medida cautelar. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Por ejemplo, en situaciones de pedidos de restitución de los menores a uno de sus progenitores, esa medida cautelar de manera intempestiva y sin escuchar a la otra parte por qué está ocurriendo una determinada situación, podría vulnerar un derecho superior que es el interés del niño, ¿sí? Y ese es el supuesto en el que los jueces consideran que resulta necesario oír a la otra parte, ¿sí? En civil y comercial puede ocurrir que tradicionalmente las cuestiones que son relacionadas con procesos no ejecutivos, que son procesos rápidos en los que no se discute la causa de la obligación, la verosimilitud del derecho está de alguna manera no tan clara, entonces los jueces, sin que se hubiera dado traslado a la demanda, evitan el dictado de las medidas cautelares. Lorenzo dice, pero en un caso de violencia no hay tiempo para darle traslado a la otra parte, ¿o sí? No, a ver, la ley de violencia familiar marca que el dictado de la medida cautelar es inminente. Ahora, vos me preguntás, Lorenzo, ¿qué pasa en la práctica? No le preguntan más que a la víctima y con la sola declaración de la víctima, sin necesidad de ningún tipo de investigación, se dicta prima facie medida cautelar de restricción de acercamiento. Incluso en denuncias de violencia económica, ni siquiera violencia física o violencia verbal, ¿sí? Tampoco está bien ese extremo, dice Lorenzo, no, la verdad que es un tema muy amplio, yo estaba de acuerdo, pero bueno, ante la gravedad de la situación se dicta la medida cautelar y muchas veces se usa como un mecanismo extorsivo, lamentablemente más que realidad, y en los hechos reales la mayoría no se animan a denunciar y no tienen la posibilidad de la medida cautelar. Bueno, análisis y los verán cuando tengan derecho de familia. Queda un minuto, nos vamos a sumar a la otra clase. Me parece bárbaro esto de que pregunten, chicos, me parece que es útil la clase en la medida de que ustedes se saquen las dudas. No hablamos y es lo mismo que leer un texto, no tiene mucho sentido, ¿sí? Yo no les voy a decir nada distinto a lo que digan los textos, intento adecuárselos a la práctica, pero básicamente me interesa saber cuáles son sus dudas, sobre todo porque este tema supongo que ya lo he un poco leído, ¿sí?